tú buscando un camino que te lleve a la felicidad. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor. Una verdadera alegría poder estar con ustedes en Siguiendo sus Huellas, queridos hermanos, que nos permiten entrar a su televisor, a su computadora, a su medio electrónico, a su teléfono celular, ¿verdad, Vivian? Así es. Hoy le decimos que le amamos mucho, que Papá Dios tiene un plan especial, un plan que es llevar su mensaje, un mensaje que busca la felicidad sobre todas las cosas, instruir ese espíritu y crear un vínculo de amor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz en septiembre, el mes de la Biblia. Por fin vamos a hablar de la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a hablar de eso que se instituyó gracias a San Jerónimo, que celebramos el día 30 de septiembre. Por eso septiembre es el mes de la Biblia. Y ahí está todo. Señores, nosotros siempre referimos a la Biblia porque es nuestra guía, la palabra de Dios. Y por eso, en el día de hoy, nos va a acompañar el diácono Fran de la Cruz, que nos va a hablar extensamente de cómo aprender a estudiar la Biblia. Cómo nosotros podemos enamorarnos, como tú dices, más que aprender a estudiar. Yo creo que cuando tenemos esas situaciones de vacío en nuestra vida, que estamos buscando y no encontramos, que siempre estamos como atribulados y necesitamos algo que es dirección, cómo yo puedo lograr tal cosa, cómo yo puedo estar en una posición de ser mejor administrador. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que yo necesito como católico, como una persona amante de Cristo? Instrucción. La Biblia es el mejor medio, el mejor método compuesto bien compacto en una serie de libros que por muchos siglos fue inspirado por ese Dios que nos dijo: yo quiero comunicarme contigo. Ya que no te puedo hablar al oído, yo te lo voy a transmitir por medio de la palabra de los hombres. Y así como es el libro más leído, así mismo es el libro que tiene más detractores, digamos, Sí. de la otra parte. Es el libro más sangriento, dicen por ahí. Si tú te vas al libro de los Reyes... Lo es. Exactamente, Lo como es. vamos a hablar ahorita con el diácono, y hablábamos fuera de cámara, resulta que ahí hay muchas batallas, pero no. Al final es el mensaje de Dios que te dice, ese pueblo pequeñito, insignificante, realmente contando con el favor de Dios, como lo cuentas tú en el día de hoy, puedes vencer cualquier obstáculo. Tú, no importa el tamaño que tengas, no importa que te sientas insignificante, tú, si cuentas con Dios, nadie puede contra ti, tú puedes lograrlo todo. Ese es el mensaje de estos libros de Reyes. Y así en la Biblia está lleno de mensajes que si uno lo lee aparte y así suelto, pues obviamente no lo va a entender. Hay que ver el contexto completo de lo que Dios nos quiere comunicar. Es la forma en que Dios se comunica con nosotros. El tema de hoy ronda en por qué estudiar la Biblia. Pero usted va a encontrar en la Biblia desde batallas, desde conflictos humanos, desde el favor de Dios. También va a encontrar cómo manifestar ese amor increíble hacia el congénere, al prójimo. Usted va a poder recibir instrucción de cómo ser un buen jefe de casa, cómo ser una persona diáfana, cómo ser una persona que pueda comunicar, no con palabras humanas, porque el espíritu habla un lenguaje inteligible, un lenguaje que no entendemos, pero nos va a dar la capacidad, por medio a ese mensaje que va al corazón, no al intelecto, de poder llevar a los demás un reflejo de Dios. Y eso es lo más increíble que hay. Y también el que está metido en la iglesia va a encontrar instrucciones de todas esas personas que estaban, todos esos apóstoles, ¿verdad? Pablo con todas sus cartas, Pedro, Santiago, cómo ellos vivieron esos primeros años de cristianismo y todo el trabajo que pasaron, ¿verdad? Con las distintas iglesias y cómo instruyeron cuando se estaba cambiando a la gente de camino. Sirve también para el que está dentro de la iglesia trabajando. Y eso, y para allá, para poder empezar un programa que va a estar bien sabroso. Señores, alguien tan malo para lo que es el cristiano de hoy en día como un Pablo, bueno, un Saulo, después fue Pablo. Señores, escribió maravillas del amor de Dios.
de ese Jesús, enamora. Pablo hizo lo que es la representación de la humanidad por medio de comunicación escrita, un mensaje claro. No hay otra manera más llana de decirle que Papá Dios utilizó al hombre para llevar un mensaje. Y hoy tenemos una palabra preciosa para todos ustedes. Así es, está en Timoteo. Ay, Timoteo capítulo 3, del 16 al 17. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Como siempre, la palabra de Dios nos dice cómo actuar, nos instruye. Y me encanta aquella que dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa tu corazón. Para hacer eso, ponte en la presencia de Dios, dedícale su tiempo antes de sentarte a leer la palabra para que Él te diga lo que te quiere decir a través de ella en oración. Vamos a tener un programa muy hermoso, vamos a ver también un reportaje sobre los accidentes de tránsito, por si usted no lo vio, nuevamente, porque sabemos que en nuestro país, quisimos ponerlo de nuevo porque sabemos que en nuestro país este problema es grave. Necesitamos instrucción, ¿eh? Así es, vamos a ver ese reportaje nuevamente. No se despegue de ahí, que el programa va a estar muy hermoso en el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Amén. Mucho cariño. Piedras y cristales, tienda taller de joyería artesanal. Encontrarás todo tipo de accesorios hechos a mano y podrás hacer tus propios diseños. Somos especialistas en detalles para novias y damas. Estamos ubicados en la Plaza Cataluña, en la avenida Gustavo Mejía Ricard, frente a Blue Mall. Visítanos en nuestro Instagram, piedrasycristales.rd. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Nuestras conductoras visten de Saf Collection, tienda virtual de ropa femenina al ritmo de la moda. Búscanos en Facebook e Instagram como @Saf Collection. Elige y llámanos. Envío a nivel nacional 849-251-1502 y 809-627-1995. Saf Collection. La Fundación Kania J. Durán necesita personas como tú que deseen asistir a niños de escasos recursos para mejorar sus condiciones de salud, educación y calidad de vida en general. Ayudamos también a jóvenes en su formación cultural, espiritual y personal. Llámanos al teléfono 809-685-9370 y sé parte de nosotros. Hermanos, junto con ustedes queremos ayudar a una persona que está padeciendo una necesidad. Su nombre es Fausto Antonio Cabrera. Él vive en Hierba Buena, en San José de las Matas. Es pariente del padre Alejandro Cabrera. Veamos su historia. Necesito el que pueda ayudarme, que estoy sin pie y sin mano. Una bacteria me dejó así y quiero seguir adelante porque tengo una mujer y 3 hijos que ayudarme. Soy yo solamente en la casa. Y quiero que el que pueda colaborar con algo que me pueda ayudar. Para ayuda, llame a la señora Franchi Cabrera, 829-602-1369, o a nuestras oficinas al teléfono 809-620-4443. Un día estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del rayo mutuo
Se me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en la oficina y se planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Y yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Y aquí está, no lo dejes escapar. Jesús está aquí, sigue sus huellas. Y estamos en el tema central, cómo aprender a estudiar la palabra de Dios. Y para eso, para enseñarnos muchas cosas que quizás no sabemos o quizás hemos olvidado, hemos invitado al diácono Frank de la Cruz de la parroquia Resurrección del Señor de Engombe. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gente querida, compadre. Sí, Dios mío. Contentísimo de estar con ustedes. Igual a usted, que de verdad que cada vez que usted viene nos quedamos llenos de gozo de saber que el Señor ha escogido a servidores como usted para instruirnos. Que toda la gloria sea para Él. Amén. Toda la gloria para el Señor. Amén. Diácono, en verdad estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema que mira la médula de nuestro pueblo. El dominicano ha perdido el hábito de estudio. Y realmente cuando hablamos de la Biblia, de ese conjunto de libros inspirados por Dios, estamos hablando de la fuente misma de sabiduría. Así es. Inspirado por Dios. Así es. Entonces ahí encontramos todo. Encontramos desde la formación propia de la naturaleza humana hasta cómo obtienen sabiduría y discernimiento, caramba. ¿Cómo podemos influenciar a nuestro pueblo para que se enamore de estudiar? Y no, estudiar a veces asusta a la gente, ¿eh? Para que indague, para que se instruya, para que pueda comer ese mensaje de Dios. Yo creo que es un elemento importante. La Iglesia ha hecho grandes aportes en este sentido, porque como ustedes pueden ver, enfrentarse a un libro tan grande como la Biblia, entero, había un refrán antes, no sé si ustedes lo escucharon, el que lee la Biblia entero queda loco. Antes la gente tenía ese mito en la cabeza. Pues miren, esto es sencillo. La Sagrada Escritura ciertamente es palabra de Dios. Nadie ha dudado eso. Ni los protestantes, ni los judíos, los ateos. Bueno, los agnósticos. Pero todos estamos conscientes de que es la palabra de Dios, es la fuente principal en donde Dios tiene como un plan de comunicación que la Iglesia lo llama revelación, ¿no? Dios quiere revelarse a través de la Sagrada Escritura. Evidentemente esto puede presentar algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque esa revelación se da en un contexto histórico concreto, una cultura, una forma de pensar, quizá un poco distanciada de nuestra civilización, de nuestra época moderna. Entonces, para lo más importante con lo que podemos comenzar nosotros esta reflexión es fundamentalmente que quizá la Sagrada Escritura sola nos puede extraviar. Por eso, tanto la tradición de la Iglesia como el magisterio vivo de la Iglesia tienen que ser como complemento, un complemento para nosotros entender la Sagrada Escritura. Del contexto para, que se deja porque si no, eso se nos puede convertir en algo muy pesado, que no nos dice mucho. El mensaje no me llega. Exacto, no y podemos interpretarlo antojadizamente. Entonces ahí viene entonces la tradición de la Iglesia a complementar la Sagrada Escritura. Y evidentemente el magisterio vivo de la Iglesia, el Papa, los obispos, etcétera, etcétera. Ejemplo, uno de los aportes más significativos que ha tenido la Iglesia en estos últimos años es ofrecernos esas herramientas con la palabra día a día. Exacto. Óyeme, eso es una... Que se lee en 3 años la Biblia. En 3 años. Si tú, los 3 ciclos de la Iglesia, esos 3 años, A, B y C,
y para los días feriales, ciclo par e impar. Ujú. En 3 años tú lees la Biblia completa, siguiendo, ¿verdad?, dosificada Sí. la palabra diaria. ¿Por qué? Porque la iglesia, entendiendo su función de velar por la transmisión de esa palabra de Dios, lo que hace es que va eligiendo para cada día un texto, un texto ya del Antiguo Testamento. Siempre en la liturgia de la palabra no falla un fragmento del Evangelio, ¿no? Entonces puede ser combinado con un fragmento del Antiguo Testamento o otro escrito del Nuevo Testamento, Más pero los siempre, salmos, proverbios. evidentemente, un salmo y el fragmento del Evangelio. Y así se va dosificando. Esto hoy día tú puedes tenerlo en tu celular, en YouTube, el folletito de la palabra diaria, etcétera, etcétera. De rayo de luz. Exactamente, ese y el de rayo de luz, que es uno de los católicos. pero hay en otros países también, las conferencias episcopales han hecho grandes esfuerzos para tener esto. Y hay que agradecer a esta editora Rayo de Luz, que ha hecho un gran aporte. Ahora bien, en términos generales, para hablar un poco de la necesidad que tiene el pueblo de conocer, de empaparse, de acercarse a la Biblia, de descubrir que la Biblia es realmente tú comunicarte con alguien que tiene deseo de hablar contigo. Y que es palabra viva. Exactamente. Y que Dios, una de las cosas más importantes que tenemos que tener bien claro en la Biblia es esto. La Sagrada Escritura es ese deseo que Dios tiene de entrar en comunicación personal, porque Dios es una persona. Conmigo y contigo y con Dios todos. es una persona. San Agustín lo decía hermosamente. Yo hablo con Dios, Él me escucha. Dios me habla y yo lo escucho. Es eso. La revelación es eso. Y se ha estructurado en estos 73 libros para los católicos. Hay una diferencia ahí que perfectamente se entiende. Entonces, la Sagrada Escritura, evidentemente, la gente tiene que tener ese amor por la Sagrada Escritura. Y sobre todo, para que no nos dejemos confundir por otros que tienen herramientas para hacer, tergiversar inclusive. cambiar, Ahí yo iba. Tú dañar. sabes que los seres humanos somos un poquito de hábitos. Por ejemplo, si yo voy a comenzar a hacer ejercicio y llega el fin de semana, ya ahí me apago y entonces... Se llama disciplina. Exactamente. Y un poquito de eso, o sea, de meter en nuestra rutina lo que es el hacer estudios bíblicos personales y el comunicarme con Dios a través de su palabra. Denos algunas técnicas de cómo yo puedo convertir eso parte de mi rutina diaria. O sea, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas. Depende de lo que tú quieres. Y depende también de las capacidades de la gente. Yo lo voy a preguntar, y disculpe que nuestro problema es ser feliz. Todo el mundo busca ser feliz. Exactamente. Estoy deprimido y voy a buscar una instrucción en la palabra de Dios, pero no sé dónde irme. Sí. Mira, para todo, la Sagrada Escritura, primero hay que tener cuidado que no vayamos a utilizarla como herramientas así, como si fuera mágica, suelta, ¿no? La Sagrada Escritura es todo un conjunto, que si comenzamos a soltarle y a buscarle cositas sueltas, podemos Por eso hablaba de decepcionarse. para- Podemos decepcionarnos. Y hasta te quedan más confundidos de lo que inicialmente. Pero en su conjunto, las herramientas más importantes es que hay que comenzar por dosis. Quizás no enfrentarse con ¿Por dónde libros. comenzar, por ejemplo? Si yo Es voy a- una pregunta Ajá. clave. ¿Qué libro? Exacto, Sí. yo no tenía ningún conocimiento de Dios, estoy comenzando a ir a la iglesia y ¿por dónde comienzo a leer la palabra? Bueno, es una pregunta clave y la respuesta es amplia. Levíticos, Eh, Proverbios. Algunos entendidos en la materia, yo tengo como referencia a Raymond Brown, que es incluso el miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, y esa misma pregunta se la hacen a él. ¿Por dónde comenzar? Para nosotros los católicos, para los cristianos, quizás lo ideal sea comenzar con los 4 evangelios. Enamorarse de Jesús. Enamorarse La de figura Jesús. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los evangelios tienen como referencia el Antiguo Testamento. Y
evidentemente el Antiguo Testamento es como la etapa preparatoria, ¿no? Para que ese Nuevo Testamento. Y de una u otra manera también está referenciado. Es lo que Mateo hace. Esto esto pasó para que se cumpliera tal profecía, etcétera, etcétera. Vemos como, por ejemplo, en Lucas 24, cuando Jesús iba con los discípulos de Maús, les explicó las escrituras para que ellos se convirtió en su profesor, su catequista. Esto pasó así para que se cumpliera, etcétera, etcétera. Esa es mi recomendación. Y luego de los 4 evangelios, ¿qué agarro? ¿Para dónde me voy? Posiblemente los salmos. Los salmos son interesantes. Ejemplo, solamente un dato. Pensemos que Jesús rezó con esos salmos. Para nosotros eso debe ser algo hermoso. Entonces, ¿qué pasa con los salmos? Y ahí viene un poco la respuesta de los sentimientos. Estoy triste. Hay salmos que te pueden ayudar a salir de esa tristeza, a buscar la esperanza. Porque los salmos son fundamentalmente himnos, son canciones, son inspiraciones que hablan muy de sentimiento. Hay Es literatura. súplica, hay alabanza, Señor, hay necesito estar agonía, hay contigo. angustia. El Salmo 50, por ejemplo, un salmo hermoso. Perdón, misericordia, Señor, me equivoqué, soy un disparate, etcétera, etcétera. No, ese Salmo 97 que cantaron, nunca lo veíamos en el Papa en Colombia, nunca lo habíamos escuchado de esa manera. Excelente. Bueno, a mí se me... El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Yo me inspiré. 9 de cada 10 lloraron. Eso está en la palabra de Dios. Sí. Y así, por ejemplo, tenemos alguna situación de tristeza, quizás un buen salmo, el 92, el 28... son salmos que te pueden ayudar a salir de algunas situaciones. Vuelvo a repetir, a mí siempre me gusta decir, la Sagrada Escritura tampoco la podemos utilizar como pócima mágica. Exacto. No. Pero vamos a ir a que yo sí quiero aprender lo que dice ahí y aplicarlo en mi vida. Ya pasé por los salmos, ¿dónde me voy? Me voy al Nuevo Testamento, a lo que son las cartas apostólicas. Las cartas. Los Hechos de los Apóstoles, que para mí ese libro de verdad, cada vez que lo leo es como si nunca lo hubiera leído. Si pudiéramos hacer un itinerario, hacer un itinerario de para ver también como las partes de la Biblia. Un pequeño curso de Isaías aquí en 10 minutos. Exacto. Hay textos que ayudan mucho. Hay un escrito de un dominicano, no recuerdo ahora su nombre, se llama Jesús de Nazaret. Es un texto excelente. No recuerdo, creo que de Paulus. No es Paulus. Bueno, alguien así. Pero es un texto excelente. ¿Qué hace él? Que a partir de la figura de Jesús, entonces va en retrospectiva, mirando, por ejemplo, a los 3 grandes profetas, Isaías, Jeremías, y así va como conectando. Luego Éxodo, Moisés, y luego agarra las cartas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, para hablar sobre todo el fundamento de la iglesia, la transmisión del mensaje de Cristo en la iglesia, las dificultades que tuvieron esos primeros cristianos, una cosa maravillosa. Esa carta a los romanos. Todas esas cartas de Pablo son hermosísimas. Y ustedes pueden darse cuenta que son testimonios, son catequesis. Eso es una de las cosas más importantes. Y Pablo contando todo el trabajo que le estaban haciendo pasar. Entonces, y para adelante. Y contar sus cosas en un texto. Me llama muchísimo la atención que le dice, tráeme los libros que están en tal cosa. Y eso es palabra de Dios. Bueno, es que es su vida, es su relato, mirada hacia la contemplación de Dios. Diácono Frank, mira, la primera vez que yo escuché, hace unos buenos años, estoy hablando de 20 años y tanto, que a mí me dijeron que la Biblia era el mejor asesor financiero y de carácter. Yo no lo creía y me regalaron un libro. Y me citaba en ese libro, y usted que nos está viendo, me citaba en ese libro versículo por versículo, de capítulo por capítulo, donde usted va a ir en esa Biblia, que yo le aconsejo a la gente, no estudie la Biblia, aunque el tema de hoy es estudio de la Biblia. Enamórese, que sea una necesidad, que usted llegue a su casa en la noche, antes de dormir, y lea la palabra. Porque usted sabe lo que es estabilidad financiera, la palabra lo dice. No llevarse de los consejos de fulanito o perencejito. ¿Cómo nosotros le podemos decir a nuestro pueblo que eso se encuentra ahí? Sí, pero mira, yo creo que tú has traído un tema clave. Mira, la Sagrada Escritura es
una composición de 13 años, de 13 siglos, perdón, 13 siglos, 13. 1300 añotes. En 1300 años son muchas las cosas que hay que recoger, ¿no? Entonces, ahí hay de todo, cosas que se han dicho desde el principio. Pero yo creo que tú has dado la palabra correcta. La Sagrada Escritura es fundamentalmente para iluminar nuestra vida. No, voy a insistir en esto, es que Dios quiere que nosotros entendamos el gran compromiso que Dios tiene con nuestra salvación. Él. Entonces, Dios con la Sagrada Escritura lo que quiere es significarnos: yo estoy con ustedes a pesar de las grandes dificultades. Y desde el Génesis, eso es lo que nos está mostrando Dios. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que fundamentalmente ir a buscar. Cuando nosotros leemos la Biblia, y creo que hay que volver un poco a la inquietud anterior, quizás en un proceso de formación, lo más importante es que no nos agobiemos, que no sintamos que eso es muy pesado. Que le dediquemos su espacio, le pidamos al Espíritu Santo que venga para que nos revele la verdad de Dios. Ahí está la clave, y para allá iba. Entonces, que sea el mismo Dios el que nos vaya dando su luz. ¿Cuál es la luz? El Espíritu Santo. Yo soy la luz del mundo. Y eso es fundamentalmente lo que la Iglesia Católica ha insistido. ¿Por qué? Porque lamentablemente las iglesias protestantes que nacen con Lutero, quizás sin ánimo de criticar, yo no quiero... No queremos eso. Pero han querido forzar, han querido abusar de los textos. Y tú, por ejemplo, oyes esas prédicas que dando... Muy literales. Muy literales y enviando a todo el mundo para el infierno, que la Biblia tal cosa. Y yo digo, ¿por qué? Si todo el conjunto de la Biblia lo que debe mostrarnos a nosotros es ese gran compromiso que Dios tiene para salvarnos. Queridos hermanos, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, y queremos invitarles a todos a escudriñar la palabra de Dios en familia y sobre todo enseñársela a sus hijos. La Biblia es un libro que no pasa de moda, es un libro que contiene la palabra de Dios, que nos enseña, que nos corrige. Dios en su gran bondad nos habla a través de ella. Por eso, como familia en este mes, propongámonos estudiarla, escudriñarla y sintamos la voz de Dios que nos habla. Muchísimas bendiciones. Un mensajito, porque lamentablemente el tiempo ya está, y es el tema de los jóvenes y niños. Instruye al niño en su juventud, ¿verdad? Sí. Dice, eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo nosotros, los padres, los abuelos, podemos hacer que esa nueva generación que viene subiendo se enamore de la palabra? Y con eso ya, un mensaje a esos padres para que ver cómo logramos eso. Muy importante. El mismo Jesús dice, ustedes no pueden ahora con esto, será después. O sea, hay que entender fundamentalmente cuáles son las capacidades, las etapas. La misma revista Rayos de Luz está aportando mucho con una revista para niños. Corriente Alterna, y tienen también hay su magazine. Hay